Buenos días. En nombre de Dios y la patria se inicia la sesión. Damos inicio a la sesión. ¿Cuenta, secretaria? Vicepresidente, tenemos un oficio del presidente de la República con el que califica discusión inmediata el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica. Así también llegó una invitación de los honorables senadores de la región de Valparaíso, señor Allende y señores Chaguán, Latorre, Lagos y Piu, para participar en la segunda reunión del Grupo Argentino-Chileno Paso Centauro, a realizarse el jueves 5 de septiembre a partir de las 9 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional, acá en Valparaíso. 5 de diciembre, ¿sí? ¿Y qué dije? Ah, perdón. No, sí, diciembre. Eso es materia de cuenta. Gracias. ¿Puntos varios? No hay puntos varios. Le ofrezco la palabra. Presidente, era para pedir una consideración de parte de la senadora y de los senadores. Estamos en paralelo aprobando el Senafol Lo sé. abajo. Entonces, yo voy a estar, voy a estar ahora 15 minutos y tengo que bajar después que me pidieron que en la parte final que estuviese. Lo otro que quería plantearle a los senadores, eh, podemos ver este tema hasta parar 15 minutos antes y tener la reunión con el ministro de lo que acordamos el otro día, que nos íbamos a juntar aparte, ¿se acuerda? Solamente los senadores, hoy día. Y yo como sería media hora para conversar, porque yo después tengo que ir a minería. Entonces terminamos 15 minutos antes de la discusión del proyecto, hacemos una reunión con el ministro y así nos hacemos la de la tarde. ¿Ya? Son dos. Senador Latorre. Gracias, presidente. Muy bien con la reunión. Solo mi pregunta, ¿cuándo estaríamos despachando esto? Porque en principio el lunes había dicho que tal vez nos citaba hoy a las 15 horas o bien mañana. Entonces, cuando estamos citados hoy día a las 15, perfecto. Y la idea sería despacharlo hoy o no. Esa es mi pregunta de cómo estaríamos proyectando el trabajo final. Estuvimos viendo con Javier y Catalina hace un rato atrás los tiempos para terminar este proyecto. La verdad que, y por eso conversando con ellos el día y el ministro me acaba de decir que lo van a hacer, en el fondo poner la discusión inmediata, 6 días, pero para que esté aprobado y en sala. O sea, y esto tiene que ir todavía a la Cámara. Entonces, el compromiso que estamos haciendo con el ministro es que estas 5 horas y media que nosotros nos comprometimos a trabajar a partir de esta semana, que fueron 3 el día lunes, la hora y media acá, más la hora entre 3 y 4, nosotros la vamos a seguir sosteniendo para sacar este proyecto lo antes posible. ¿Ya? Entonces, ese es el compromiso real a cambio de que ellos puedan sacar la discusión inmediata. ¿Ya? Y poderlo hacerlo antes, a la hora posible, terminarlo bien. Ahora que ya están todas las indicaciones, es más fácil poder avanzar, pues ya no estamos pensando en lo que viene. Y, eh, y por eso que la idea es que hagamos la conversación hoy día con el ministro que pidió la senadora Sepúlveda la vez anterior. Yo por un tema, yo usted tampoco va a estar en la tarde, por eso queremos hacerle en la mañana para que estemos todos presentes. Y eso es lo que se acordó, así que lo haremos. Secretaria, entonces sigamos con la discusión de este proyecto. Gracias, presidente. Sus señorías tienen la cuarta minuta de votación en sus carpetas y corresponde entonces ir al comparado, página 31, párrafo segundo. La mesa propone aprobar la indicación 56 que incorpora en la denominación del párrafo, después de la palabra prevención, la expresión y mitigación. Y también correspondería eliminar la palabra y rurales. Quedaría entonces el título de los instrumentos de gestión forestal para la prevención y mitigación de incendios forestales. Ejecutivo, le ofrezco la palabra. Senadores, le ofrezco la palabra. Señora senadora Sepúlveda, ¿está bien? Sí. Ok. Entonces hacemos una votación económica, 4-0. Ok, gracias. Ya aprobado por unanimidad. A continuación,
corresponde ver el artículo nuevo, que sería el 11. En la mesa de trabajo sugiere aprobar la indicación 57 del Ejecutivo, que dice relación con lo siguiente. Artículo 11. Análisis nacional de riesgo por incendios forestales. El servicio deberá dictar periódicamente una resolución fundada que contenga un análisis nacional de riesgo por incendios forestales con un diagnóstico territorial estandarizado acerca del riesgo a nivel nacional, con el fin de determinar los niveles de amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por incendios forestales, que sirva como herramienta de apoyo a la toma de decisiones y gestión de instrumentos de prevención y mitigación de incendios. Ejecutivo, ¿algo que decir acá? Catalina. Presidente, por su intermedio, señalar que este artículo es de suma relevancia dentro del proyecto porque nos permite hablar no solo de amenaza, sino que de riesgo, que incluye, por supuesto, los conceptos amenaza y vulnerabilidad. Este análisis de riesgo actualmente CONAF lo elabora. Incluye capas en donde se incorporan elementos específicos a tener en consideración respecto del riesgo de incendios forestales, y esto también es importante señalarlo. Este artículo fue acordado tanto con Senapred como con el Ministerio del Interior, por tanto técnicamente también contiene la venia de los organismos técnicos. Gracias, Catalina. Ofrezco los palabras a los senadores. Senadora Sepúlveda. Si fuera posible que nos dieran algunos parámetros en los que ustedes van a utilizar en el diagnóstico territorial estandarizado. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Y un poco tener la idea, porque uno entiende que estos van a ser como riesgos que se repiten y que uno pueda crear una metodología, ¿no? En esto. Entonces, a ver si nos pueden ayudar en entregar ejemplos y cómo se va a estandarizar esto. Gracias, senadora. Don Jorge, le ofrezco la palabra. Gracias. Sí, el análisis de riesgo está compuesto por dos variables: amenaza principalmente, que es la que por ley de Senapred los organismos técnicos tienen que generar, su amenaza, y esa amenaza está compuesta por una amenaza potencial basándose en primero la historia de incendio, en este caso son los últimos 5 años de incendio, que se vendrían siendo mapas de calor, desde zonas que tienen un incendio en los últimos 5 años hasta más de 10 incendios por kilómetro cuadrado en los últimos 5 años. Eso es una parte, que es la historia. Lo otro es donde potencialmente pueden ocurrir incendios, vías de comunicación, caminos, senderos, caminos de tierra, ripio, etcétera, viendo obviamente también las estadísticas de cuáles son los inicios cercanos a estos puntos históricos de incendio y para poder ponderar. También la densidad poblacional, porque a mayor cantidad de personas, mayor probabilidad tenemos de que se generen focos de incendio. Y la otra parte que compone es la amenaza estructural, que tiene que ver con la vegetación. Es decir, la vegetación, qué intensidad podría generar el fuego en pastizales, en matorrales, en plantaciones forestales, en bosque nativo adulto. Y eso también como un factor precisamente para los temas que tienen que ver con mitigación. Si yo hago gestión de cargas de combustible, tengo menos intensidad, ¿ya? Entonces, todo eso conjugado nos genera la amenaza. Y la vulnerabilidad serían los elementos a proteger, en el cual le puedo informar hoy que el otro día, 23:30 y algo de la noche, de la última sesión que tuvimos, sí tenemos los APR contabilizados como infraestructura crítica para el análisis de riesgo, que se actualiza de aquí a final de año y entregamos a Senapred a partir de enero aproximadamente. Los Ya. APR, están todos los puntos de los APR, salieron de la DOH, están todos. Sí, sí, lo conseguimos tarde, pero salió ese mismo día. Ok, muchas gracias. El oficio va a quedar, nos va a decir que ya entregaron la información. Pero bien, está bien. ¿Alguna duda con respecto a lo que planteó Sí, Jorge? solo si fuera posible, presidente, que cuando despachemos esta ley, cuando la despachemos, para no entorpecerla, si fuera posible que nos dieran un ejemplo de cómo se está haciendo este trabajo, por ejemplo, en una comuna. ¿Ya? Ejemplo, Valparaíso. O sea, después que terminemos de despachar, a mí me interesaría mucho conocer por ejemplo, a lo mejor 3. Valparaíso, que puede ser la más compleja, alguna de la Araucanía, y una a mí me interesaría mucho la Estrella, que es donde es nuestra niña símbolo. Entonces, para ver qué es lo que pasa, ustedes dos no tienen mucho incendio, pues, entonces, ¿ya? Eso, sí, esos son los permanentes, ¿ya? Para conocerlo. Y de acuerdo a las Muchas gracias.
Si no hay ninguna otra consulta, entonces votamos este artículo, secretario, en votación. En votación la indicación 57. Senadora Aravena. Favor. Senador Durana. Senadora Sepúlveda. Senador Latorre. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Artículo 10, nuevo artículo 12. La mesa de asesores sugiere aprobar el artículo 10, entendiéndose incorporadas las propuestas contenidas en las indicaciones 59 y 60 del Ejecutivo, recogiendo el espíritu y la indicación 58 de los honorables senadores señora Aravena y señores Durana y Proens. Quedando en consecuencia, artículo 10. Áreas de riesgo. El servicio, en coordinación con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y de acuerdo a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley 21.364, deberá dictar una resolución a lo menos cada 3 años para determinar la clasificación de las áreas según los niveles de ocurrencia y vulnerabilidad frente a incendios forestales, para lo cual deberá distinguir entre áreas de amenaza de riesgo, bajo, medio, alto o crítico. La resolución deberá ser fundada, entre otros aspectos, en los mapas de amenaza contemplados en el artículo 35 y la Ley 21.364, que establece el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, los que deberán ser elaborados y actualizados conforme a lo dispuesto en la ley mencionada en este artículo y sus reglamentos, y el Análisis Nacional de Riesgo por Incendios Forestales al que se refiere el artículo anterior. Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, señalar que esta indicación lo que busca es un poco recoger lo que ya se había indicado en las indicaciones presentadas por los senadores y la senadora, pero adicionalmente también recoger la incorporación del análisis de riesgo por incendios forestales que se incorpora dentro del texto, lo que es de suma relevancia en tanto consideramos mapas de amenaza del artículo 35 del SENAPRED y los elementos técnicos que considera también actualmente CONAF. Gracias. Ofrezco la palabra a los senadores. Ofrezco la palabra. En votación, secretaria. Presidenta, se presente quien está en la indicación 58 que recoge esta propuesta es de iniciativa exclusiva. Entonces nosotros lo estamos aprobando en el entendido que el Ejecutivo va a tener que presentar una indicación. Entonces, en votación, el nuevo artículo 10 con las indicaciones 58, 59 y 60. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. Senadora Sepúlveda. Senador Latorre. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. Artículo 11. La mesa de asesores alcanzó los siguientes acuerdos. Sugiere aprobar la indicación 61 con modificaciones quedando el inciso primero de la siguiente forma. Pauta de prescripciones técnicas para la prevención de incendios. El servicio deberá dictar por resolución fundada una pauta de prescripciones técnicas para la prevención de incendios forestales que serán de cumplimiento obligatorio para la aprobación de todos los instrumentos de gestión forestal. El incumplimiento de los instrumentos de gestión señalados en lo referido a las acciones o medidas para la prevención y mitigación de incendios forestales se regirá por las normas de la presente ley. Ejecutivo. Presidente, y a los senadores y senadoras, señalar que esta es una definición más bien técnica de las pautas de prescripción técnica, se incorporan dentro de este proyecto. El Ejecutivo presentó una indicación que incorporaba toda una serie de instrumentos de gestión forestal. La mesa de asesores en términos de técnica legislativa decidió eliminar, porque ya se habla de todos los instrumentos de gestión forestal, por tanto sería una reiteración y un error que podría conducir a algún tipo de interpretación errónea. Gracias, Catalina. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. Senadora Aravena, ¿cómo vota la indicación 61 A favor. modificada? Senador Durana. Senadora Sepúlveda. Senador Latorre. Señor A presidente. favor. Queda aprobada por unanimidad. La indicación 62, que sustituye el inciso segundo,
La mesa propone aprobar la indicación en los mismos términos, que dice lo siguiente. La pauta de prescripciones técnicas para la prevención de incendios establecerá el estándar base que deberán cumplir los instrumentos de gestión presentados por los propietarios de plantaciones forestales, bosque nativo o formaciones xerofíticas en materia de prevención de incendios forestales en las áreas de riesgo alto o crítico que no cuenten con un plan de manejo aprobado según la Ley 20.283 y el Decreto Ley 2.565. Catalina. Muchas gracias, presidente. Esta indicación tiene por objeto nada más que concretar un elemento esencial dentro de este proyecto, y es que actualmente las plantaciones forestales que no intervienen en los bosques o aquellos bosques que están abandonados no tienen ningún tipo de obligación en términos de prevención de incendios y mitigación. De esta manera, este artículo lo que hace es generar un estándar base de cumplimiento, que sería la pauta de prescripciones técnicas, y a su vez dar certeza técnica legal de qué es lo que se les estaría exigiendo a los propietarios. Gracias, Catalina. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Latorre. Gracias, presidente. Em, sí, solo una consulta, tal vez, bueno, está vinculado también con la indicación anterior, pero una consulta más general. ¿Qué pasa con el incumplimiento del estándar a los privados? Y después, ya. Entonces lo dejamos para después. Quería como ver si se adelantaba, pero lo dejamos para después entonces. Vale. Sí, presidente, una consulta espera que es una consulta al Ejecutivo genérica, aunque después vamos a entrar en los detalles, pero genérica, ¿qué pasa con el cumplimiento de los estándares a los privados? Catalina. Presidente, señalar por su intermedio al senador Latorre que más adelante veremos el plan de manejo preventivo. El plan de manejo preventivo tiene un carácter de obligatoriedad para aquellos propietarios de plantaciones forestales que se encuentren en zonas altas o críticas, dentro de zonas de interfaz, y allí se les mandata, se les obliga a tener que presentar un plan de manejo preventivo. En subsidio también se puede presentar una norma de manejo, por tanto, el incumplimiento a las medidas dentro de ese plan está sancionado más adelante en el título de las sanciones. Gracias, Catalina. Senadora Sepúlveda. Este plan de manejo que tiene que estar aprobado, ¿no? Y que no lo tiene. ¿Ah? Y que no, o sea, no lo tienen aquellos que puedan estar, ¿no es cierto?, con algunas complicaciones. Para los pequeños agricultores, ¿cómo se va a financiar esto? O sea, ¿lo van a financiar los agricultores para tener que ellos ver un ingeniero forestal? ¿Va a tener o qué es lo que va a ocurrir con esto? ¿Mm? Eso, presidente, ya hice la pregunta. Gracias. La senadora Aravena y el senador Durán. Yo tengo una consulta que dice relaciones. ¿Qué hacer? Sí, la Alejandra lo tiene encendido. El micrófono, por favor. Perdona, Alejandra. Gracias. Básicamente, lo que dice la pauta de prescripciones técnicas para la prevención, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no, o sea, no quiero castigo, pero esto no es, o sea, es obligatorio, uno entendería que sí, pero no hay sanción prevista en caso de que esto no se cumpla? Tengo que preguntarlo porque es parte de la historia de la ley, es bueno que quede. Senador Durana, y responda toda junta la Catalina. Gracias, presidente. El conjunto de artículos que estamos revisando tienen conexión en función de las responsabilidades y de la forma en que de manera coordinada actúa Senafor, futuro Senafor, con Senapred, básicamente en función, y lo dice claramente en el artículo que aprobamos, en uno de los artículos que aprobamos, en que deberá dictar una resolución a lo menos cada 3 años. Se supone que nosotros vamos cumpliendo esos años en la medida que van sucediendo hechos y situaciones. Pero si finalmente nosotros establecimos una resolución en que hemos detectado un determinado sector con área de amenaza, y me imagino que va cambiando, que puede ser bajo y pasó a medio o pasó a alto o crítico. ¿Qué pasa con esta indicación 62, que es la que queremos aprobar hoy día? Porque en la 61 no tenemos muy claro qué pasa con los incumplimientos, Es lo mismo que pienso. ¿ya? Y en la 62 lo que estamos diciendo es que finalmente los propietarios de plantaciones forestales que no cuenten con un plan de manejo aprobado. Entonces,
Si nosotros vamos a determinar cada 3 años el que efectivamente un determinado sector va a tener una categorización de riesgo, eso no va acompañado de manera inmediata con un plan de manejo, porque así debiésemos entenderlo. Yo creo que hay una conexión en los distintos artículos que estamos viendo. Yo no creo que en algún minuto vaya a haber una plantación forestal o de manera privada que él no sepa que que su terreno ya estaba en una condición alta o crítica y se dé el lujo de no tener un plan de manejo. Es un poco ahí donde quisiera saber cómo conversan los distintos artículos o si esto finalmente aterriza en los artículos nuevos que vamos a seguir revisando. Gracias. Gracias, senador. Ministro y Catalina, si tiene que Presidente, complementar. por su intermedio, creo que es importante que Jorge cuente que efectivamente es como se sugiere en las palabras del senador. El grueso, después de los grandes incendios del 2017, el grueso de la industria forestal cumple estas prescripciones técnicas, tiene los planes de manejo y está con AFA además encima, o sea, con capacidad de fiscalización. Va a ser particularmente nuevo para lo que para la zona de interfaz urbano-rural, que como sabemos hay parte de lo silvícola que no está manejado. Es evidente acá cuando ustedes pueden ingresar a esta ciudad, a esta gran ciudad. Y como se va a explicar más adelante, se graduó con la instancia también de diálogo, el tema sancionatorio y algo que es muy importante, se obliga a INDAP y a CONAF a contribuir con los pequeños, pero pago en general, eso no hay condiciones fiscales como se ha explicado, pero sí ser el máximo proactivo. Jorge. Sí. Sí, a partir del 2017 se partió generando el protocolo de plantaciones forestales, que fue un protocolo de las empresas se adquirieron a él voluntariamente, lo cual es una muy buena práctica en cuanto al tema del manejo de plantaciones en áreas cercanas a urbanizaciones y que obviamente hoy día ya decanta en los niveles de riesgo que están cercanos a la población. Como bien señala el ministro, lo importante aquí es el manejo de otros tipos de combustible forestal en este caso, como son matorrales, pastizales, formaciones xerofíticas, que pueden dar un impacto hacia la población. Ya recordemos que en Castro hace unos años fue por un tema de ULEX, no por un tema de plantaciones forestales, entonces hay que tener muy ojo, está súper bien hacer medidas, pero todos tenemos que hacer algo, si no el fuego es muy inteligente y se va a ir por el lugar donde tiene para seguir alimentándose. Lo hace siempre así, entonces si él sabe que por acá no puede, se va a ir por pastizales o matorrales y va a impactar en alguna vivienda o en algo. Entonces, por eso es lo importante de que estas medidas ya involucren, que han sido buenas prácticas, e involucren a otro tipo de combustible forestal en este caso. Aquí dice, con el cumplimiento de esto será obligatorio en el primero, y acá de alguna manera ya se indica que claramente son los propietarios de plantaciones forestales. Yo coincido en que cuando son plantaciones de empresas grandes, que tienen además siempre un futuro más de exportación, tienen, digamos, un nivel de cumplimiento de las normas que implementa el Estado muy grande. Pero ¿y los chicos? Ese es un tema, y lo otro es, ¿qué pasa si no lo hago? Catalina. Muchas gracias. Respondiendo en términos más bien jurídicos respecto de lo que estamos regulando acá, para ir en orden, respondiendo a la senadora Sepúlveda, efectivamente bien identifica la senadora Aravena que esto es solo para plantaciones forestales o bosques en general. Bosque se define como plantación forestal o bosque nativo. En ese orden de ideas sabemos que hay un alto porcentaje de plantaciones abandonadas. Más bien esto busca regular ese vacío que actualmente existe porque ni la ley de bosque nativo ni el 701 se preocupa de ese elemento. Eso por una parte. Luego tenemos que, efectivamente tendría que presentarte este plan de manejo preventivo. Acto seguido, lo que hacemos desde Minagri junto con CONAF en el análisis técnico de esta norma es replicar lo que ya se hace con las prácticas de las plantaciones forestales y los planes de manejo forestal
los cuales tienen a disposición por parte de CONAF una norma de manejo tipo. Esa norma de manejo tipo está a disposición de los propietarios, pequeños o grandes, quienes pueden adherir a esta norma, que no tienen los requisitos, por ejemplo, de incluir a la firma de un ingeniero forestal, porque ese trabajo ya lo hace CONAF. Por tanto, los pequeños propietarios tienen a disposición adherir a esta norma técnica que va a tener la asistencia técnica de CONAF y, por tanto, cumplir con la obligación que establece la ley. En ese orden, esa acción está asociada a una sanción en el título nuevo cuarto por la adhesión del nuevo título segundo, y allí se establecen las distintas sanciones que se puedan o no aplicar ante el incumplimiento de medias acciones o planes de manejo. Sí, está en el título actual cuarto. Luego, para responder a la senadora Aravena, efectivamente, esa era la respuesta, está en el título cuarto. Y al senador Durana, efectivamente, acá hay que distinguir dos cosas que son distintas, el cumplimiento de los planes de manejo y la pauta de prescripción técnica. La pauta de prescripción técnica lo que busca básicamente es dar certeza jurídica de lo que estamos regulando. La pauta de prescripción técnica es eminentemente técnica. Por tanto, este es el estándar base de cumplimiento. Sin perjuicio de, como bien señala Jorge, cada una de las exigencias en los distintos terrenos y territorios va a ser distinta, porque, como dice Jorge, los riesgos son distintos. En esa línea, el plan de manejo, y acá para darles más o menos un aproximado, para los bosques, plantaciones, tiene un periodo aproximado entre 3 y 5 años de actualización. Por tanto, la pauta de prescripción técnica puede actualizarse, pero si el plan de manejo ya está autorizado, como el derecho no actúa retroactivamente, el propietario tiene que cumplir con esa medida, y que ya es, por tanto, un derecho adquirido y por una obligación que está adquirida. Gracias, Catalina. Senador Latorre, la senadora Gracias, Sepúlveda y la senadora Aravena. gracias, presidente. Acá, a ver, como en la lógica, yo soy como bien pragmático en esto, en la lógica de que una cosa es lo que dice el papel en teoría y otra es cómo se implementa. Y como los pequeños, etcétera, que a veces se quejan y dicen, bueno, pero no tengo los recursos para esto que me están pidiendo, pero por otro lado es una urgencia porque depende de la comunidad también. Entonces, ¿cómo, ahí la pregunta al Ejecutivo, al ministro que tiene bastante experiencia en los temas de descentralización y en los convenios, por ejemplo, que establecen los gobiernos regionales con INDAP para el fomento de la agricultura familiar campesina? ¿Cómo pensar programas que puedan ser desde ya entre que colabore el ministerio, CONAF, bueno, el futuro servicio, el municipio, financiados con gobiernos regionales? O sea, ¿cómo darle una bajada de política pública, ¿no? De programa, justamente no para las grandes forestales que tienen los recursos y las espaldas para cumplir los estándares, pero para los pequeños, los propietarios, las comunas más vulnerables, donde se bajen programas de articulación y convenios de colaboración entre los gobiernos regionales, ministerios, con sus distintos servicios, municipios, ¿no? Como cosas que tal vez no van a quedar explícitas en la ley, pero sí en términos de programa y política pública. Algo con eso. Presidente. Ministro, escuchamos a los senadores y yo después le doy para que usted dé la respuesta completa. Senadora Sepúlveda. Mire, a ver, primero, em, si esto va a ser obligatorio, me parece bien, ¿ah? Tenemos que darles instrumentos a la agricultura familiar campesina. Si no encontramos esos instrumentos, bien difícil. La articulación que tenemos que tener con el INDAP, ¿no es cierto?, con los PRODESAL, con los municipios, eso es fundamental. O sea, una obligatoriedad secas, yo no, porque además va a ser letra muerta, pero además de letra muerta, no lo vamos a poder implementar, que es lo más importante, ¿no? Segundo, yo creo que es muy relevante poder tomar esto y verlo en la ley de bosque nativo. ¿Ah? O sea, yo creo que no podemos decir no porque no está la ley de bosque nativo, además que es una ley que hemos pedido revisar tanto en la Cámara como en el Senado muchísimas veces, porque no funciona. No funciona. Y es una ley que lo hemos dicho durante todo este tiempo y nosotros creemos que esa ley era muy potente en su minuto, en la teoría, entonces creo que deberíamos incorporarlo ahí. Y lo de los programas que ha planteado el senador, lo conversamos ahora en la mañana, lo conversamos ayer con la senadora Aravena, ¿no es cierto?, en la tarde, y para nosotros es vital, ¿ah?, crear un programa con el INDAP y con el gobierno regional, que yo creo que va a ser parte de lo que vamos a conversar con el ministro después. Eso, presidente. Gracias, senadora. Senadora Aravena. Sí, yo también, al igual que el senador Latorre, por su intermedio, presidente,
siempre trato de pensar en la ley en la práctica, cómo se aplica. Y yo quisiera pensar como en una temporalidad. Vamos a levantar información, ¿cierto? A través de un documento que son las prescripciones técnicas, que no es menor ya el nivel de cobertura que esto debe tener. Y en ese contexto, mi primera pregunta dice relación, ¿quién haría esto? Porque CONAF o CERNAFOR, si Dios quiere sale pronto, está bien, pero esto requiere una cantidad de personal más o menos contundente y lo otro es que, y ese personal, de no tener una, como dice Alejandra, lo conversamos ayer, un equipo, digamos, de apoyo para la implementación de esto, no es un tema menor, porque puede quedar como letra muerta si efectivamente no tenemos un apoyo que no. Y yo no estoy hablando solo de lo económico, también de lo técnico, porque si el manejo no se entendió, si estamos en el peor de los mundos. Y lo otro que en relación al bosque nativo, yo voy a aprovechar de comentar para que quede esto como una realidad, y no es un tema de este gobierno, es un tema histórico. Cada vez que los pequeños agricultores tratan de pedir autorizaciones para hacer un pequeño raleo, o, de alguna manera cosecha, que es muy buena además para el bosque nativo, es necesario hacerlo, si no envejece el bosque. Y lamentablemente nosotros tenemos muy pocos operadores certificados que pueden autorizar esto en las regiones. Entonces, nosotros tenemos gente que lleva 3, 4 años esperando que lo autoricen. Entonces, ¿qué va a cambiar en este proyecto? Que va a haber mayor agilidad y sobre todo el diagnóstico especializado que implica hacer prácticamente un plan de manejo, una sugerencia de plan de manejo a cada uno de los propietarios, no solo los forestales grandes que yo las dejo afuera porque esas no tienen problema. Estoy hablando del pequeño propietario que en mi región son muchísimos. En superficie más que que las grandes forestales, aunque no me lo crean, es así. O sea, la suma es mucha, pero además está la franja. Entonces, en la práctica, ¿cómo lo vamos a hacer si no hay presupuesto? Esa es mi consulta. Senador Durana, y así le damos la palabra para que el ministro le responda a los senadores. Pues yo solo en función de lo que he escuchado a los señores senadores, yo creo que el problema es cuáles van a ser los instrumentos que le vamos a ofrecer a la pequeña agricultura campesina. Yo no me imagino que va a ser responsabilidad de estos pequeños hacerse cargo de las situaciones que se puedan generar en la relación de la interfaz urbano-rural. ¿Qué va a decir el plano regulador? Muchos de estos asentamientos urbanos están bajo la condición de tomas, probablemente, pero a lo mejor ya ha ido pensando el municipio y los tiene considerados en el plano regulador o en los planes de ordenamiento territorial. Entonces, esto, si lo consideró el plan urbano, si lo consideran los planes regionales, ¿la ley va a invocar alguna vía de financiamiento por estas entidades estatales? O sea, es ahí en donde un poco quiero saber cómo va a conversar esta ley porque si es asentamiento urbano ilegal y son tomas de terreno, no sé, desconozco cuál va a ser la reacción o qué va a decir la ley con respecto a esa situación. Ministro, le ofrezco la palabra. Presidente, yo una exposición muy general, pero bien al grano, porque tengo que bajar además, como le explicaba al Senador. Viene todo esto razonable, que es todo lo que se puede hacer, ¿no? Todo lo que se puede hacer con el Estado, la institución que hacemos. Entonces, viene por una parte, ya ustedes lo aprobaron, esto ya se trabaja con municipios y gobiernos regionales. Dos, por su intermedio del senador Durana, viene el comité en el contexto de Senapred para trabajar con los municipios, porque está el tema de campamento y también con los otros actores del sistema. Tres, esto no es algo que a propósito de lo que ha sugerido ambas senadoras y el senador Latorre, el Infor lleva más de 18 intervenciones de capacitación en agroforestería coordinado con CONAF y con el INDAP como modelo. Viene un artículo que costó harto, porque todos sabemos la estrechez fiscal, con Hacienda, que actores que tienen pueden salirse parcial o totalmente de lo forestal para que tengan y no tienen que pagar
multa e intereses sobre esa multa si deciden, como voy a tener que ralear, si estoy encima del pueblo, tengo que sacar el bosque, que no tengan que pagar además, vienen incentivos estructurales. Además, eh, de manera reiterada, recuerden el concepto de zonas de amenaza media y alta. Esto no es para todos los agricultores y para creo que es muy importante que Jorge que pueda explicar. De hecho, la directora eh, calculaba que el nivel de intervención en regional se mueve entre el 1 y el 2% del territorio agroforestal. Estamos hablando, hay que sacarse esta idea de todo. Pero los dejo ahí para que Kat y Jorge puedan explicar y se hace mención explícita de que INDAP y CONAP tienen que tener programa y quizás podemos agregar Infor, que lo que redunda no daña, que ya está actuando en esta dirección. Gracias, ministro. Que le vaya bien el Sennafor, porque esta ley está muy de la mano con esa. ¿Ya? Catalina, ¿prefiere hablar usted o Jorge? Jorge. Jorge, tiene la palabra. Ya, muchas gracias. Sí, al generar toda esa clasificación de amenaza y luego riesgo que estábamos viendo, se secciona bastante el territorio. ¿Ya? Cuando hicimos un cálculo para la región del Maule, que tiene aproximadamente más de 600.000 hectáreas de plantaciones forestales, el porcentaje a intervenir era menor del 1%, del orden del 0,06 o el 0,07% de plantaciones forestales en áreas de interfaz tendrían este plan de manejo, en este caso preventivo. Un ejemplo de eso es si yo tengo mis plantaciones llegan al área de interfaz y estoy en riesgo crítico o muy alto, los primeros 20, hay 100 metros en los cuales hay que hacer gestión. Los primeros 20 son netamente de franja libre de vegetación y los otros 80 son de corta combustible. Es decir, se baja la densidad de los árboles hasta que ya llego a la plantación propiamente tal hacia adentro. Y eso genera obviamente una protección de bajar la carga y llegar con 20 metros de franja libre de vegetación en el caso de que estoy en una interfaz. Y en esos cálculos fue de ese orden, 0,06, 0,07% del total de plantaciones, que son 600.000 hectáreas. Por lo tanto, era una intervención bastante más baja. Y eso obviamente no todos los poblados van a ser iguales. Talca tiene una condición mucho más agroforestal, donde tiene algunos manchones de zonas con plantaciones y otras áreas son más de carácter agrícola. Y Catalina nos puede mencionar que solamente aplicaría en este caso al tema forestal. Ya, la obligación. Entonces, como son mosaicos distintos, hay distintos niveles, altos, medios, bajos, y no necesariamente todo queda en bajo esa condición. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no le toca a todo el mundo hacer cosas en condiciones de alto o crítico. ¿Ya? Y eso va a depender específicamente de las variables que tenga asociada esa área de interfaz. Jorge, usted, hagamos un ejercicio que está hecho esta ley y todo. ¿Ustedes van a modelar eso para saber cuáles son las áreas futuras y poder comunicar? Sí, estamos ahora en la actualización. El año 2021 hicimos una modelación de riesgo entre Atacama y Magallanes. Y este año está saliendo entre Arica y Magallanes. Es decir, estamos incluyendo todos los valles de la zona norte que no estaban contemplados. Con sus vegetaciones, sus álamos y sus vientos vaya arriba, vaya abajo, pero tienen su problema. Y eso también la idea es que quede reflejado en esta actualización que se está haciendo ahora a final de año. Em, como se mencionó en estos ejemplos, lo que nosotros podemos hacer es una vez mostrar ejemplos de las variables que se han utilizado, cómo se crea este mapa, cómo se crea la amenaza, la vulnerabilidad y el resultado final, y que ustedes
puedan visualizarlo. ¿Mm? Gracias, Jorge. Senador Aravena tiene la palabra. Que ayer yo estaba, bueno, sigo preocupada y hay que ocuparnos del tema de la parte eléctrica porque en mi región es un tema complejo. Y en ese sentido, no se nos dio como solución, pero en la práctica, este artículo podría, si no me equivoco, por eso le quiero preguntar al gerente, si esto en la práctica, si yo tengo un bosque que llega prácticamente, digamos, al borde del camino, o sea, no al borde del camino, hay una franja fiscal y todo eso, pero de alguna manera estas forestales, chicas, grandes, da lo mismo, tendrían dentro de su plan que ustedes van a presentar o la propuesta, tendrían que necesariamente hacer una faja, aumentar la superficie, digamos, para sacar parte de ese bosque, pues es como obvio. Entonces, ya ahí no tendría sentido todo lo que conversamos ayer, porque si yo tengo esa situación que es muy común, o sea, nosotros podemos andar 100, 200 kilómetros en mi región con bosque, bosque, bosque en alguna zona, ¿ya? Entonces, de alguna manera esto vendría a solucionar, estoy tratando de pensar, la problemática que implica que con el viento, ¿cierto? Los árboles caen, golpean y finalmente se produce todo lo que ya sabemos. Entonces, en ese sentido, esta sería la solución práctica para el tema del incendio digamos, por temporales o algo así. Gracias, senadora. Jorge. Gracias. Sí, la pauta de prescripciones contempla tanto medidas en interfaz como medidas también en caminos. Tam- tam- También medidas en camino, exactamente. Y el mapa de amenaza lleva también las líneas de transmisión, de distribución, son parte también de la generación de la amenaza y también son parte de la infraestructura crítica. Es decir, pueden generar un foco de incendio, pero también si son dañadas por el fuego, generan mucho problema porque dejan a alguien sin electricidad y sin luz y agua en algunos casos, que muchas veces va asociado, el tema de la electricidad va asociado con el agua. Entonces, entran por el tema vulnerable. Gracias, Jorge. Senadora Sepúlveda. Es Y que después además usted relata y uno se va imaginando, como uno tiene incendio a cada rato, entonces uno se va imaginando. Entonces, a mí, ¿sabe lo que me preocupa? Es cómo vamos a hacer obligatorio todo este mapeo que ustedes tienen, ¿no? Que es muy importante, interesante de verlo para nosotros después de la ley, en relación, por ejemplo, a vialidad. O sea, a mí me preocupa muchísimo vialidad porque no, no entiende. Vialidad no entiende su responsabilidad en los incendios. Entonces, a mí es la niña símbolo de la estrella, siempre se producen por los cigarros que se tiran claro, en los caminos secundarios. Entonces, eso me preocupa. Lo segundo que me preocupa es que estos planes de manejo, obviamente son planes de manejo forestales, y que ustedes, solo a lo forestal. Pero, por ejemplo, si yo tengo un maíz que ya está seco, y que está a la orilla del camino, ¿cómo no vamos a tener también esa obligatoriedad? Porque también ustedes los tienen que estar visualizando en los planes de... Nosotros somos el segundo productor más importante de maíz. Ujú. Entonces, eso es un combustible espectacular, cuando ya está cosechado, está seco y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si vamos a tener... Por eso yo creo que esto no es solo forestal, ¿no? No deberíamos tener solo el plan de manejo forestal. Eso. gracias. Le voy a dar la palabra a don Daniel Correa, fiscal de CONAF, que no me la estaba pidiendo. Don Daniel tiene la palabra. Sí, buenos días. Por su intermedio, señor presidente, decir que el beneficio de esta ley es que las pautas de prescripciones técnicas, que en este minuto no están en categoría legal, ahora entran como un instrumento. Y este es un instrumento que va a ser obligatorio para todos. En esa pauta de prescripciones técnicas, claramente los planes de manejo van a tener que estar incorporando todas estas normas. Va a haber también por parte del servicio una cierta norma a la cual se van a poder adherir aquellos que no tienen la posibilidad de poder hacerlo a través de un ingeniero forestal o ingenieros especializados para poder desarrollar estas actividades, en el cual CONAF va obviamente a tener a la vista estas partes de prescripciones técnicas y las va a tener incorporadas. Van a también, y el proyecto lo contempla, asistencia técnica y va a tener también aquellas, de cierta manera, incentivos para que se puedan facilitar que todos nos podamos incorporar de manera voluntaria y de manera económica, porque se tiene que ser para todos y que pueda ser asequible.
por lo cual es difícil poder decir de si todo el mundo va a poder tener acceso, pero lo que sí van a estar los instrumentos para que la gente se pueda sumar. Gracias, don Daniel. Catalina. Solo para despejar las últimas dudas que veo que quedaron abiertas a propósito de la construcción y quién elabora la pauta, para tranquilidad de la senadora Aravena, y esto pasa lo mismo que con el resto de los instrumentos dentro de esta ley. Muchos ya CONAF los elabora y aquí nosotros transparentemente y abiertamente lo dijimos en la mesa de asesores. CONAF ha extendido las interpretaciones legales para poder hacer cosas que no está autorizado. Están acá y que ya están ejecutadas. La pauta de prescripción técnica, si quieren, se las podemos enviar y van a ver ahí cómo se identifican las zonas de interfaz y quizás es muy técnico, pero quizás puede ser un poco más ilustrativo. Y luego también señalarle, para tranquilidad de la senadora Sepúlveda, que efectivamente los propietarios agrícolas también van a tener que ejecutar medidas, pero esto está asociado más bien a la zona de amortiguación. ¿Por qué? Porque la zona de amortiguación que está en las zonas rurales incorpora medidas específicas que va el servicio a notificar al propietario y le va a decir, tiene que hacerlo así, así, de tal manera, como lo decía Jorge. En esa línea no es un plan de manejo, pero sí son medidas ad hoc a el tipo de plantación que es distinto a la plantación forestal. Muchas gracias, Catalina. Jorge, Sí, también, esta es la última intervención porque para votar o rechazar este perdón, punto. Ya. solamente que cuando estuvimos viendo definiciones y vimos, por ejemplo, el tema de las famosas quemas prescritas y que habla de que un servicio podría ejecutar junto a un plan, si yo veo, por ejemplo, que en la Araucanía, trabajé en la Araucanía yo el año 2013, por eso también la conozco muy bien esa región, alrededor de Victoria, por ejemplo, hay mucho tema de trigo, cuando queda la media caña, queda ahí y es peligroso. Por lo tanto, si yo ejecuto las medidas y son quemas a lo mejor de un riesgo un poco mayor y necesitan un plan de quema, en ese caso el servicio puede incluso autorizar o incluso llegar a ejecutar algo que tiene que ser con una maniobra un poquito más específica y en coordinación con bomberos o propios recursos de CONAF, resguardar y hacer la ejecución. Evitar un riesgo para después siempre va a ser mejor que dejarlo ahí, la media caña cortada, esperando que pase algo que no queremos que pase. Entonces, esas situaciones se pueden prever, como dice Catalina, y son situaciones ya obviamente mucho más especiales, pero entendiendo que estoy dentro de un anillo de riesgo a lo mejor de una cierta comuna. Gracias, Jorge. Bueno, habiendo concluido el debate, le voy a pedir a la secretaria que votemos por este. En votación, la indicación 62. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. A favor. Senadora Sepúlveda. A favor. Senador Latorre. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por unanimidad. 2. A continuación, la mesa asesores sugiere aprobar la indicación 63 que reemplaza el inciso tercero del artículo 11 del Ejecutivo, la indicación 63, con modificaciones a fin de mejorar la redacción quedando de la siguiente forma. Las acciones o medidas contempladas en las pautas de prescripciones técnicas deberán ser pertinentes, proporcionales e idóneas a las clasificaciones de área de riesgo señaladas en el artículo 12, considerando su gradualidad en la implementación y medidas diferenciadas para cada una de ellas. Catalina. Senadores, ¿todo de acuerdo? Entonces, votación 5-0, ¿estamos de acuerdo? Senadora Aravena. Quiero preguntarle a los expertos acá, pertinentes, proporcionales e idóneas. ¿Podrían ustedes, si fuera posible, una pequeña descripción de qué significa el concepto? Porque esto significa proporcionales, idóneas, pero el tiempo, porque claro, si exijo esto en 5 meses, en 3 meses y no tengo los recursos, o sea, pertinente es obvio, porque se supone que lo van a hacer expertos que van a analizar todos los factores que influyen pero me preocupa el tema de la temporalidad. ¿Cuánto? O sea, porque va a haber un criterio ahí que espero que no sea aleatorio, si eso es el tema. Yo voy a dar un ejemplo. Eh, no sé, a veces puede tocar antiguamente en impuestos internos cuando era menos normado que ahora, que tiene ISO y todo, tiene plazos que están muy definidos y uno como cliente o usuario tiene claro todas esas cosas. Aquí, esto, así como queda un poco abierto. Puede que esté bien y que de alguna manera estas palabras impliquen algo, pero la temporalidad
no está clara. Sí, presidente. Al respecto, CONAF ya en los reglamentos establece, y por eso también lo dejamos sujeto al reglamento. Estamos pensando en pautas de prescripciones que de hecho ya consideran plazos y temporalidades, pero no lo podemos dejar acá porque esto va a depender efectivamente, y CONAF ya tiene esos estándares fijados en la pauta, de los tipos de especies, por ejemplo, o del tipo de bosque. Eso es algo que CONAF ya maneja a cabalidad, pero solamente para darle un promedio para que tenga mayor tranquilidad. Entiendo, y así me podrá corregir Jorge, los manejos para bosques son planes que tienen un plazo de 5 años y para matorral de 3 años. Por tanto, son actividades que son en el tiempo y cada una tiene una temporalidad distinta considerando densidad, pendiente, etcétera, etcétera, dentro del mismo predio. Me queda clarísimo. Gracias, Catalina. ¿En votación? En votación la indicación 63. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, senadora A Sepúlveda, favor. senador Latorre, señor presidente. A favor. Queda aprobado 5-0. A continuación, la mesa propone aprobar el inciso cuarto en los mismos términos que aprobado por el texto general del Senado, entendiéndose la indicación 65 de los senadores señora Aravena y señores Durana y Proen subsumida en la indicación 66 del Ejecutivo, con el siguiente texto. La pauta podrá actualizarse cuando por razones fundadas, basadas en la evidencia técnica y científica en materia de prevención de incendios, así lo amerite. Catalina. ¿Nada que comentar? Ok. ¿Senadores? ¿Tampoco? 5-0 aprobamos. Ok, aprobado 5-0. Gracias. La próxima. La mesa de asesores sugiere aprobar la indicación 66 del Ejecutivo que crea un nuevo inciso final a este artículo con modificaciones, entendiéndose incorporado el espíritu de las indicaciones 64 y 65, que haría con el siguiente texto. La pauta de prescripciones técnicas tendrá carácter público y deberá estar disponible en el sitio web del servicio a fin de difundirla y mantener oportunamente actualizados a los propietarios de predios ubicados en zonas de interfaz urbano-rural. Catalina. Presidente, este fue un texto construido con la mesa de asesores y dice relación con que adicionalmente a lo que ya aprobamos y es la idea de mantener actualizados a los propietarios de los predios, es que se utiliza la misma fórmula de las zonas de interfaz, de la resolución de la zona de interfaz, más bien de la pauta de prescripción técnica. Actualmente, como no es un instrumento legal, si bien está disponible para los propietarios forestales en específico, ahora queremos hacerla extendida a todos los propietarios. Gracias, Catalina. Senadores, ofrezco la palabra. ¿Nadie? ¿Estamos todos de acuerdo con aprobar 5-0? Ok, aprobado 5-0. Haga la consulta. Tiene que ver con otro tema. Los sitios eriazos, zonas urbanas, en las zonas comunas rurales, en las pequeñas comunas rurales, no están contemplados parece en ningún lado y en el fondo estos sitios eriazos los alcaldes no tienen a veces ni siquiera ordenanza y estos son focos pero permanentes de incendio. Ahí hay un tema que no es menor, porque están generando un riesgo por descuido. En otros países las multas son altísimas, para que las personas se preocupen, al menos si tienen eso votado, que en algunos casos es casi una hectárea dentro del pueblo. Estoy hablando incluso de F que tiene alrededor todas las poblaciones y que el pasto supera con creces mi altura. Entonces ahí hay un tema que no es menor, porque hay un descuido total, no hay dueño, no hay propietario, no hay nada. Entonces ahí, ¿qué va a pasar con él? Catalina. Presidente, por su intermedio, acá señalar que justamente pensando en ese tipo de casos, a través de la creación de la zona de interfaz, en donde, y por eso se establece bosques y demás formaciones vegetacionales. La zona de interfaz está pensado para el plan comunal o el intercomunal o seccional. Por tanto, ahí sí le damos la herramienta a la municipalidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tanto la municipalidad como el servicio, a costa de los propietarios, van a poder... el procedimiento será posterior, pero van a poder ejecutar igual la acción. Por tanto, eso es un elemento que se está incorporando dentro del proyecto. Senadora Sepúlveda. Entendiendo que este es un tema forestal, ¿no? Pero uno no puede dejar de decir, porque aquí San Fernando nos quemamos en febrero, hace 2 o 3 febrero atrás, eh, un incendio brutal, porque estoy hablando de la zona urbana, ¿ah?
brutal, brutal. Se quemó toda una población completa. No tan complejo como la de ustedes, ¿no? Pero y que dejó todo, y fue Ferrocarriles del Estado porque, y se les dijo permanentemente que eso iba a ocurrir. Entonces agarró una barraca, agarró toda una población en San Fernando y quedó uno de los incendios más complejos que hemos tenido, además de la Rufina, ¿no? Que eso se fue emblemático en San Fernando, pero Sierra Bellavista, pero la complicación es que nosotros tenemos las instituciones públicas un problema de responsabilidad que está en todo el país, ¿ah? Y que tiene matorrales que te llegan, ¿ah? Y lo segundo es vialidad. O sea, esas dos instituciones, yo creo que si hiciera la pega tendríamos bastante menos complicaciones en incendios. Eso. Ya, entonces queda aprobado 5-0 el inciso final del artículo 11. Ahora corresponde el artículo 12, nuevo 14. La mesa de asesores sugiere aprobar el inciso primero en los mismos términos que fue aprobado el texto general por el Senado, entendiéndose recogido el espíritu de la indicación 67 en el artículo siguiente. Por lo tanto, el inciso primero del artículo 12 quedaría con el mismo texto aprobado en general y no requiere votación. Después, sí. Ahora sí, corresponde a la 68. La mesa sugiere retirar o rechazar la indicación 68 y aprobar el inciso tercero con modificaciones. Y quedaría de la siguiente forma. La elaboración del plan de manejo preventivo se hará conforme a las reglas del artículo 7 de la ley 20.283. Los propietarios deberán presentarlo ante el servicio para su aprobación o rechazo conforme al procedimiento establecido en el artículo 8 de la mencionada ley. En casos de predios colindantes podrán elaborar un plan en forma asociativa. Retirar o rechazar. ¿Retiramos? Sí. ¿Retiramos entonces? Y quedaríamos aprobados se quedaría aprobada la indicación del Ejecutivo. 5-0. Entonces ya, el inciso tercero queda aprobado 5-0 con Retirando la indicación. y retirar la indicación 68. Ok. Y finalmente, la mesa sugiere aprobar el inciso cuarto en los mismos términos que se aprobó el texto generado por el Senado. Como no tiene indicación, no requiere votación. El inciso cuarto queda aprobado tal cual Sí. como está en general. Catalina. Ese. ¿En alguna parte está el plazo del reglamento? ¿En alguna? Un año. ¿Un año? Perfecto. Sí, un año. No, pero es que en la práctica eso. Sí, porque esto es como. Porque si ustedes además están avanzando tanto. Oye, digo pero acá, si bien es cierto, la norma es que el reglamento en un año, mucho no se cumple, efectivamente. Pero acá como esto es urgente, porque de hecho el Ejecutivo lo que quiere es que este proyecto salga lo antes posible, el reglamento también debería ir de la mano, porque sin reglamento la ley no se puede aplicar. Entonces ahí ustedes deberán ver, a ver si no, lo vean ustedes, pero nos avisan a nosotros en cuánto va a quedar, pensando en que la ley tiene que estar en vigencia. Esto, Catalina, a ver, lo aprobamos a la espera de que nos hagan ver el plazo final que se va a terminar, que hoy día está un año, pero yo imagino que el Ejecutivo se va a preocupar de este antes, porque si no la ley no puede entrar en vigencia. Ok, entonces aprobado 5-0, secretario.
Vamos al artículo 13. La mesa de trabajo sugiere aprobar el inciso primero en los mismos términos que se aprobó en general por el Senado, o sea, no requiere votación, queda igual. Dice, en la página 38, el inciso primero dice, normas de manejo de carácter general preventivo. El servicio deberá elaborar mediante resolución fundada normas de manejo de carácter general preventivo a las que podrán acogerse los propietarios señalados en el artículo anterior. En este caso, se dará por cumplida la obligación de presentar el plan de manejo preventivo. ¿Ya? Senador, y por su intermedio señalar el resto de los senadores y senadoras. Justamente esto es lo que estábamos conversando hace poco tiempo atrás. Esta norma es súper importante porque es lo que le permite a los pequeños propietarios o a quienes no tengan los recursos de acceder a un ingeniero forestal que firme el plan, haría esta norma vía exigencia técnica de CONAF. Igual que lo que a uno le propone impuestos internos y que uno puede decir, ok, exacto, excelente. Muchas gracias. Senadores, ¿alguna otra consulta? ¿No? ¿Senador Sepúlveda? ¿Nada? Entonces, ¿aprobamos 5-0? 5-0 aprobado. Ya, respecto del inciso segundo, la mesa de trabajo propone aprobar la indicación 70 del Ejecutivo que lo sustituye y que dice lo siguiente. La obligación del artículo anterior de contar con un plan de manejo preventivo se entenderá cumplida cuando el servicio verifique la pertinencia de su contenido en conformidad a las reglas señaladas en el artículo 14. En la página 38, indicación 70. Asimismo, el reglamento a que se refiere el artículo anterior establecerá la forma que tendrán los propietarios para acogerse a las normas de manejo de carácter general preventivo y los plazos para su implementación. Entre la 69 también tendrían que retirar la que está inadmisible. Ya. Entonces, en votación la indicación 70. ¿Unánime? Ya, muy bien. Mm. Ahora, la mesa de asesores sugiere aprobar la indicación 72 de los honorables senadoras señora Aravena y señores Durana y Proes con modificaciones quedando como con el siguiente texto. El servicio deberá facilitar mediante asistencia técnica el uso de este instrumento a los pequeños propietarios forestales según la definición contemplada en el numeral 17 del artículo 2 de la ley 20.283 y a pequeños productores agrícolas definidos en la ley 19.034. Catalina. Desde el espíritu de lo que se trató de implementar desde CONAF, em, en verdad la norma tipo se entiende disponible para todos, sin perjuicio, y a propósito de lo que revisamos con la mesa de asesores y la indicación presentada por los senadores, es que hicimos una indicación un poco más ad hoc para asegurar esta disponibilidad a todos los propietarios. Eso se habla con modificaciones. ¿Mm? Ofrezco la palabra a los senadores sobre este. Ofrezco la palabra. ¿Estamos de acuerdo que sea unánime? Ok. 5-0 aprobada, secretaria. Ya, presidente, igual hace presente que la indicación 72 es inadmisible. No, el Ejecutivo la tenía que presentar no obstante que ya, y la retiran. Retiráis habrá ad referéndum en espera. Sí. Ahora vamos al título primero, párrafo tercero de las demás medidas de prevención de incendios forestales y rurales. Se sugiere aprobar la indicación 73 que modifica el título quedando de las demás medidas de prevención y mitigación de incendios forestales. Exacto. ¿Estamos todos de acuerdo que es una modificación? ¿Me parece? Ya. Entonces, unánime.
Pasamos a la siguiente. Ya, Artículo 14. La mesa llegó a los siguientes acuerdos. Aprobar el inciso primero del artículo junto a la indicación 75 del Ejecutivo, entendiendo subsumida la indicación 74. Y el artículo 14 diría lo siguiente. Zonas de amortiguación en áreas que se encuentren fuera de los límites urbanos, según lo establecido en los respectivos planes reguladores o seccionales, el servicio podrá definir zonas de amortiguación de acuerdo con la determinación del área de amenaza establecida en el artículo 10. La definición de estas zonas tendrá por objeto el establecimiento de acciones o medidas para la prevención, mitigación o preparación ante incendios forestales en áreas de riesgo que no encuentren incorporadas como zonas de interfaz urbano-rural en los respectivos planes reguladores o seccionales vigentes. Gracias, presidente. Este fue justamente el punto que conversábamos el día lunes a propósito de qué pasa cuando justamente con lo y con el qué pasa cuando la zona de interfaz llega un poco más tarde por la elaboración del plan regulador. Lo que se está pensando acá es que además, bueno, en términos de competencia es distinto. Ahí tenemos una limitación en términos de la legislación vigente. Las municipalidades tienen competencia dentro de los límites urbanos, pero CONAF tiene dentro de los límites rurales. En ese orden de ideas se llegó a la construcción de este artículo y de esta nueva herramienta que son las zonas de amortiguación. Y la indicación nada más busca precisar, hacer una precisión en torno a lo que ya hemos conversado. Si bien la ley no se refiere a la fase de preparación, porque eso está regulado en el Senapred, sí se refiere a acciones de preparación. Y en esta zona de amortiguación especialmente es donde se da esa doble faz de acciones que podrían ser de preparación, por ejemplo, un cortafuego que permitiera el acceso a los predios agrícolas para los bomberos o para los carros de CONAF. Catalina, antes de darle la palabra a la senadora, si aprobamos esto, ¿tenemos que volver atrás para dejarlo también, lo que dejamos pendiente, o lo de atrás queda nulo y vigente esto? Justamente como señala la senadora Aravena, son instrumentos distintos. Sí. Lo que pasa es que cada uno de estos instrumentos tiene normas asociadas al cumplimiento y esas fueron las que dejamos pendientes Ok. en el articulado anterior. Usted. Pero Una pregunta en el artículo anterior que me quedo dando vuelta, porque es la definición de pequeño productor agrícola, ¿ah? Definido en la ley 19.034. ¿Por qué no usaron la ley del INDAP para definir? No, no son las mismas. La estoy leyendo aquí. La letra A se entenderá pequeño productor agrícola, persona natural acogida, ¿no es cierto? Y se habla sobre el impuesto a la renta y donde el avalúo fiscal total no supere o equivale a 10 unidades tributarias mensuales en el mes de enero del ejercicio respectivo. Entonces no tiene que ver, son 3.500 unidades de fomento como activo. O sea, es que sabes que a mí me está, presidente, mire, a mí me está preocupando mucho que el Ejecutivo en estas últimas propuestas, en estos últimos mensajes, no está ocupando la ley del INDAP. En recuperación de suelo hizo una modificación, aquí otra, y en la ley de INDAP es otra. Entonces, en este minuto está ocupando una ley que para clasificarlo tiene que ver con la recuperación del impuesto al valor agregado y la prórroga de reavalúo agrícola. Y no es la ley del INDAP. Entonces eh, eso complica, ¿no es cierto?, en la clasificación y la coordinación que puede existir después con el INDAP. Eso. Catalina, Sí, senador, acá reconocemos un error por parte del análisis del Ejecutivo. Lo que pasa es que nosotros incorporamos en lo que sigue, en la asistencia técnica, la definición de INDAP y no solo la definición de INDAP, sino que la participación de INDAP vía mecanismos para apoyo Es de que- pequeño. Acá, como la construimos con la mesa de asesores, se nos fue poner la norma del INDAP, pero no tenemos ningún problema en corregirlo, en la línea de que el Ejecutivo, de hecho, ya demostró su voluntad mediante la indicación que presentó en el título que sigue. Es que, ¿sabes, presidente? Es que si nosotros no usamos el mismo concepto, en todas las leyes que tenemos del Ministerio de Agricultura, estamos complicando la coordinación. Pues si tú me pones esto, lo que va a ocurrir es que el INDAP no los va a poder atender. ¿Mm? entendí. O porque va a subatender. ¿Ya? Eso. Senadores.
Entonces quedaría pendiente. Sí. Senadora Aravena. Así que, perdón, Sepúlveda. Ya. No, está votando. Pero ellos tienen que presentar, está votando. Ya, en votación entonces la indicación 75 que había leído para el nuevo, o sea, para el inciso primero del artículo 14, que está en la página 41. ¿el inciso primero? No, en la página 40. Que recién lo leí. ¿Ya? ¿En votación? Sí, sí, volvimos al 13. Ya. Senadora Aravena, A favor. senador Durana, senadora Sepúlveda, senadora Torre, señor presidente. A favor. Ya, 5-0, aprobado. El inciso segundo y nuevo final, la indicación 78, la mesa sugiere suspender o dejar pendiente la discusión de las indicaciones 76 y 78 sobre medios de notificación. Respecto al inciso tercero, sugiere aprobar el inciso tercero en los términos aprobados en general por el Senado, junto con la indicación 77 del Ejecutivo, en los siguientes términos. Sin perjuicio de lo anterior, una vez definida una zona de interfaz urbano-rural en un respectivo plan regulador o seccional, quedará sin efecto la resolución del servicio que declara una zona de amortiguación en toda aquella área en que se sobrepongan. Excepcionalmente, conforme lo establezca el reglamento, el servicio podrá en una zona de interfaz urbano-rural declarar una zona de amortiguación cuando cambien sustancialmente las condiciones de riesgo de determinada área con el objeto de incorporar nuevas acciones o medidas adecuadas e idóneas al nivel de riesgo identificado. Catalina. Senador, por su intermedio, es simplemente señalar que la modificación que se hace por parte del Ejecutivo es de forma para cambiar nivel de amenaza por nivel de riesgo. El resto del texto se mantiene y fue acordado por la mesa de asesores. Gracias, Catalina. Senadora, ¿alguna consulta? Senador Durana. Si me pudieran explicar, entiendo perfectamente el cambio de amenaza a riesgo, pero que el servicio deje sin efecto la zona de amortiguación. Eso quisiera que me lo pudiera. Sí, lo primero es pensar, que hay dos escenarios distintos. El primero es pensar que existe una solicitud por parte del servicio, le informa a la municipalidad, esta tiene que ser una zona de interfaz. La zona de interfaz todavía no se proyecta dentro del plan regulador, por tanto no está fijada en el plan. En este caso, el servicio puede en esa zona, mientras no está declarado vía plan oficializado, determinar una zona de amortiguación. Pero ¿qué va a pasar? Acto seguido, el plan regulador se va a publicar. Una vez publicado ese plan regulador, esa zona de amortiguación evidentemente tiene que quedar sin efecto porque ya hay una norma que está sobre el rango de la zona de interfaz, por tanto tiene que quedar sin efecto. El otro ejercicio en el que nos tenemos que poner, interfaz urbano-rural. Claro, una es la zona de amortiguación y la otra es la zona de interfaz. Y el otro escenario es que, habiendo un cambio sustancial, por ejemplo, un incendio muy grande, en donde esa zona no estaba identificada como zona de riesgo, el servicio podrá, vía lo que se señale en el reglamento y en coordinación, por supuesto, con la municipalidad y con MIMBU, declarar una zona de amortiguación que no deja sin efecto la zona de interfaz, sino que la modifica en lo sustancial simplemente. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahí? Vía la resolución que declara la zona de amortiguación, se van a tener que emplazar algún tipo de medida que incluso el mismo servicio podría llegar a ejecutar. Senador Durana. Y mi única duda es que el seccional o la dictación del plano regulador es una medida administrativa. Y por lo tanto, cuando ustedes declararon zona de amortiguación es una medida operativa en función de algo que puede suceder. Entonces, esa es como que no vaya a quedar producto que supuestamente pasó a ser plano regulador, da la sensación como que si esto pasara a ser responsabilidad de otro servicio. Entonces, eso es lo que no quisiera entenderlo bien. Voy a dar un ejemplo que creo que aclara esta duda.
está declarada, perdón, se ha identificado una zona como de riesgo, ahí tiene que estar la zona de interfaz urbano-rural. Antes, previo a la dictación del plan regulador, el Cernafor declaró parte de esa zona como zona de amortiguación. Y digamos que hay dos zonas que se van a superponer. En la parte que ya está la zona de interfaz y para que no hayan justamente competencias de servicio, la zona de amortiguación va a quedar sin efecto. O en su totalidad si es que está cubierta ya por la zona de interfaz urbano-rural. Pero lo que busca justamente esta norma es que no se genere ningún tipo de competencia ni conflictos de competencia entre los servicios. Gracias. ¿En votación, secretaria? Votación el inciso tercero. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor. Senador Durana. Senadora Sepúlveda. Senador Latorre. Sí. Señor presidente, A favor. queda aprobado por unanimidad. Hasta aquí. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, llega hasta acá y nos vamos a reunir ahora con usted, ministro. Recording stopped.